Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están conformados por hidrógeno y carbono y son el principal componente de las sustancias como el petróleo y el gas natural. La estructura molecular de los hidrocarburos se compone de una serie de enlaces entre los átomos de carbono, los cuales pueden formar cadenas largas o cortas. Los hidrocarburos también pueden formar anillos de carbono de diferentes tamaños. El metano presenta una geometría tetraédrica con un ángulo de 109.5, formando 4 enlaces carbono-hidrógeno que son idénticos entre sí. Esta geometría es considerada ideal para moléculas no polares. El eteno es un compuesto químico orgánico formado por 2 átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. Hexano. Cada átomo de carbono tiene un enlace sencillo, un átomo de hidrógeno. En hexano forman un tetraedro o una forma de T, con cada uno de los 6 átomos de carbono rodeado por 4 enlaces diferentes. Benceno. El benceno es un compuesto químico orgánico con la fórmula química C6H6 y su molécula está compuesta por 6 átomos de carbono unidos en un anillo con un átomo de hidrógeno unido a cada átomo de carbono. El octano es un hidrocarburo alcano lineal que está compuesto por 8 átomos de carbono. En la molécula del agua, H2O, los electrones sin compartir ejercen una repulsión que evita la formación de un tetraedro, por lo que los enlaces del oxígeno y el hidrógeno forman entre sí un ángulo de 104.5 grados. Propiedades físico-químicas. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, aunque también influye la geometría molecular de estas moléculas. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Su densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Son insolubles en agua. Son sustancias apolares, es decir, que las densidades de cargas eléctricas en las distintas regiones de cada molécula se anulan. Los hidrocarburos pueden llegar a tener 3 propiedades químicas principales. Primero está la combustión. Pueden llegar a la combustión u oxidación completa o incompleta. Comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Después está la segunda, que es pirólisis. Es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno, en descomponerse formando alquenos, alcanos más pequeños e hidrógeno libre. Después está la tercera, que es halogenación. Bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioleta, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. Polaridad. Los hidrocarburos tienen un carácter apolar y este carácter aumenta a medida que la cadena hidrocarbonada es más larga. Solubilidad. Mientras más carbonos tenga la cadena, menor será su solubilidad en agua. Viscosidad. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente móviles. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores, de manera que la temperatura del agua de mar y el grado al cual el hidrocarburo puede absorber el calor del sol son consideraciones importantes. Densidad. La mayoría de los hidrocarburos son más livianos que el agua y tienen una gravedad específica por debajo de la densidad del crudo y los productos del hidrocarburo. Bueno, ahora tocan las interacciones intermoleculares. La atracción entre las moléculas de agua individuales, esto hace que crean un enlace conocido como enlace de hidrógeno, y debido a su estado de agregación, los puentes de hidrógeno del agua no permiten que estas sustancias se disuelvan. Las moléculas polares del agua son más fuertes que las interacciones de los hidrocarburos, que los hidrocarburos no son polares porque estos hidrocarburos no se pueden disolver en agua. Para evitar que el derrame se extienda aún más y teniendo en cuenta que las aguas del río San Juan son tranquilas, se recomienda el empleo de barreras petroleras. Las barreras petroleras son barreras flotantes temporales que se pueden utilizar para contener los hidrocarburos. Estas a su vez protegen el medio ambiente y facilitarían la recuperación de las sustancias contaminantes. Bajo estas condiciones se recomienda el uso de skimmers de Weir. Estos skimmers son flotantes y suelen ser eficaces en áreas cerradas, como las proporcionadas por las barreras. El tipo de skimmers cuenta con una presa reciente en su centro, el cual atrapa los hidrocarburos flotando en la superficie del agua. La mezcla resultante de hidrocarburos y agua se puede bombear a través de una manguera a un tanque de almacenamiento para su reciclaje o eliminación. Una desventaja de este modelo de skimmers es que es propenso a atascarse o obstruirse con desechos flotantes, por lo que una de nuestras propuestas de innovación es agregar un filtro de malla que rodee el recinto.
que permita que el aceite pase y separe la materia sólida. Siempre que se despliega una barrera en una superficie de agua, se debe hacer de tal manera que almacene el saco la máxima cantidad de crudo posible para facilitar la recogida de este. Debido a que las técnicas de barrido no son lo suficientemente eficientes, y por esto se opta para elaborar un proceso de recolección en el cual no se necesita una embarcación, que es el skimmer para la recolección del petróleo. El método de recolección se llevará a cabo con una embarcación y un extremo de la barrera anclada a esta, y en el otro extremo del costado de igual manera. Para que la forma del barrido sea más eficiente en forma de U y después cerrar las barreras formando un círculo, con el fin de que el crudo no se escape y pueda llevar la sustancia más compactada. Y con lo anterior, que sea más eficaz el uso del skimmer para la extracción de la sustancia derramada, en este caso el petróleo en los ríos, mares, etc. Al profundizar en esta situación, nos dimos cuenta de que este tipo de accidentes puede lograr impactar social y ambientalmente. Nos tenemos que poner a reflexionar sobre el tipo de energías que utilizamos, porque estos accidentes se producen gracias a eso. Pues utilizamos el petróleo excesivamente para el medio de transporte, la energía industrial, la calefacción, la iluminación, la industria petroquímica. Y por consecuencia, al presentarse este tipo de accidentes, el ambiente es el que recibe el mayor daño. Puede destruir ecosistemas completos, dañando a corto plazo o a largo plazo las cadenas de alimentación de especies marinas y por consiguiente dañando nuestro consumo de productos provenientes del mar. Las fases de análisis que llevamos a cabo durante el reto llegamos a la conclusión de que los daños causados por los derrames llegan a afectar a distintos sectores en donde llegan a afectar tanto al ser humano como al medio ambiente. Por eso se debe realizar análisis cada cierto tiempo en donde se mantengan los niveles establecidos e innovar nuevas estrategias que nos permitan hacer procedimientos dentro de la industria para así evitar daños irreversibles dentro del planeta. Mi conclusión es que en cuestión ambiental estamos haciendo mucho daño a todos los mares y ríos que son contaminados con el petróleo. Cuando se contamina el mar con petróleo trae severas consecuencias, entre ellas están: la primera, afectación del ecosistema marino. Cuando hay un derrame petrolero lo que principalmente se afecta son las especies animales, ya que con las propiedades del petróleo les elimina la capa que las protege del frío o de las bajas temperaturas en las que habitan y mueren por hipotermia. La segunda consecuencia es que las costas se ven afectadas por el crudo que es derramado y esto afecta directamente al sector turístico, afectando a la economía de la región en la que es afectada por el derrame. El derecho al agua se ha visto comprometido debido a las contaminantes que están presentes en el agua. Se deben de hacer procesos industriales para descontaminar y gracias a esto el agua no puede llegar a todas las personas. Debido a esto se está privando el derecho al agua, que es algo que todos deberíamos de tener. Ya como reflexión, pues en esta problemática o situación podemos analizar y observar cómo por acciones del ser humano estamos afectando diversos ecosistemas o lugares y pues poco a poco se acaba con ellos. Y pues esto nos vemos afectados ya que todo es una cadena y en algún momento pues las consecuencias se verán afectadas en cualquiera de nuestras vidas. Y por eso hay que tratar de ser conscientes del daño que hacemos y poco a poco ayudar al medio ambiente solucionando estos problemas. Después de analizar con mayor profundidad la problemática presentada, todos estuvimos de acuerdo en que este tipo de cuestiones dañan fuertemente el medio ambiente y el ecosistema marino. Todos nos vemos afectados, desde las especies que se encuentran viviendo en el agua hasta nosotros mismos. Se ven afectadas las cadenas alimenticias y la calidad de vida de las especies que se encuentran ahí. Debemos tomar extrema precaución al momento de transportar o manejar este tipo de sustancias que pueden ser muy dañinas para todos en el planeta y si ocurre algún tipo de accidente, actuar de manera inmediata. Mi reflexión final es que el impacto ambiental de este problema implica daños perjudiciales para todo el ecosistema de la comunidad de Cadereyta y no solo afecta a la flora y fauna endémica de la región, sino que también tiene efectos negativos sobre la salud de las personas que dependen del río como una fuente de agua potable. Es sumamente necesario que existan métodos y procesos que puedan lidiar inmediatamente con estas situaciones para evitar que los daños se vuelvan irreversibles.